Ese día en el astillero ya no había vuelta atrás. Habíamos perdido la merca de Pablo. Los polis nos pisaban los talones y no teníamos a dónde ir. 1, 2, 3. Put your hands in the air. Otra vez me habían agarrado, pero en esta ocasión no iba a caer solo. ¡Nacho! 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 ¡Ahí viene Judy! ¡Vámonos! ¡Ahí viene! ¡Vámonos! ¡No! ¡No te vas a traer agarrado! ¡No! 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 No lo voy a negar. El golpe en la frente fue doloroso. Pero lo peor era estar otra vez en manos de la policía y sin saber qué había pasado con mis amigos. A los latinos, en Estados Unidos siempre nos han tratado más duro. Nos culpan de todos sus males. ¿Saben por qué? Por su incapacidad de verse a ellos mismos. Después de capturarnos con la marihuana de Pablo Escobar, a Judy la mandaron a una cárcel de mujeres y a mí a una prisión en Pensacola. Sometimes I feel like a motherless child, a long, long way from home, a long, long way from Gilbert, 422. Harrison, 423. Open the door. Flanagan, 428. En esa cárcel conocí a alguien muy importante en mi vida, mi gran amigo, David Lieberman. Aunque debo confesar, el primer encuentro no fue fácil. Come on, man. Really? Bad luck. Go back to your country. ¿Qué crees que no quiero o qué, morenito? Oye, ¿hay alguien que quiere estar aquí? ¿Por voluntad? No sé.
No, ¿verdad? Listen, Mexican. Los latinos son basura aquí. Así que lárgate. ¿Entiendes? What's going on here? Move, move. ¡Orillate! ¡Alberto, orillate! ¡Amor, orillate! ¡Alberto, orillate! ¡Que te orillas, gonorrea! ¡Alberto! ¡Que frenes, que frenes! Al niño no, por favor, no me toques al niño. Y con el pelado no, mano. Bate, podemos estar esperando. Bate. ¡Alberto! ¡No! ¡No! Bate, bate, bate. ¡No me lo vaya a matar, por favor! Te lo ruego. Ahí se engaña, montate. Prendela. Mira lo que tenemos. Mexican trash. Ignacio Montelo. Smuggling drugs. ¿Qué? Yo speak English. ¿O solo español? Ah, solo español. ¿O no te gusta la charla, my friend? Pues depende con quién se charla, ¿no? Don't worry. A usted lo hacemos charlar como sea. Levántate y recoge toda tu marihuanero. Si hay algo peor que un gringo, es un latino que se cree gringo. Y en esa cárcel abundaban de esos. El maltrato era fuerte. Le ayudo, oficial. Para ellos éramos la peor basura. El Canadian. Llegó tu nuevo compañero. Otra vez. Lo mismo digo. Puede ser. Y además hablas español. Ni modo, ¿verdad? Toca acostumbrarse. Güero, bájate. Tienes mi colchón. Yo solo veo un colchón en la cama. Ah, ya. Usted no eres racista, nada más estás o no sabes contar, porque aquí hay 1 y 2 colchones y uno es mío. Look, man. Mi problema no es con los latinos, es contigo. Ah, sí. Pues lo vamos a tener que hablar, güerita. Porque vamos a estar aquí metidos mucho tiempo, hermano. Me importan a mí quién eres, pero gracias a mí estás vivo. Ándale. ¿Ah, sí? Sí, si no te saco de la sala, estos pandilleros te habrían matado por bocón. Número 1. Los latinos no somos ciudadanos de segunda. Número 2. No le tenemos miedo a nada. Métetelo en la cabeza, güerita. Y ahora, bájate y dame un colchón. ¡Ey! ¡Ey! ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¡Pídelo! ¡Pídelo con la educación! ¡Vamos! ¡Dile por favor! ¡Dile por favor! Un palo más. Un palo. Yo le juro que Ramiro le va a pagar a plata un palo. No más. Bueno, contanos pues cómo van a hacer para pagarnos hasta el último gramo de marihuana que nos robaron. Pablo, Ramiro me dijo que el mexicano iba a vender la merca allá en la USA, que se mantienen buenos contactos. Le van a pagar bien, en serio. Yo le van a responder por eso, Pablo, créame. No,
es que sí me van a responder. Porque si no me responden ellos, me respondes vos. Con tu mujer y con tu hijo. No, Pablo. Con ellos no, se lo suplico. Yo no tengo nada que ver, no, Pablo. Así que yo me quedo trabajándole. Yo hago lo que sea mientras Ramiro viene y le paga esa plata. El Ramiro no me va a dar aquí botado, Pablo, créame. Ah, no lo vas a dejar botado, ¿no? Y entonces si le iba a venir, ¿por qué te estabas volando? Son Pablo. ¿Me diste la cara y mío o qué? Arete. Quebrale hasta la chihuahua, enano y huevo. Para que aprendan que a Pablo no lo roba nadie. Pablo. Créame que yo le sigo más vivo que muerto, créame. Vea, si usted me mata esa plática de pierde. Pero si usted me mantiene vivo, ellos vienen a pagar la plata, créame. Vos a mí no me serví ni para comida para los tigres que tengo en el zoológico. Aló, A ver, Margarita. Ramiro, desgraciado. Desgraciado, por tu culpa es que mi Albertico. ¿Qué le pasó a mi hermano? Me lo mataron. No sé, se lo llevaron y punto. ¿Y qué le dijeron? Hombre, pues que Alberto le tiene que responder a un tal Pablo por una marihuana que vos te le robaste. Tranquilízate un momentico, deja de llorar. No te preocupes, Margarita, que yo ya voy para allá a solucionar todo esto, ¿listo? ¿Y si ya me lo mataron? Decime, ¿cómo me pensaste volver a mi marido? Usted tranquila. ¿Y si ya me lo mataron, qué? Mexican. Hey! Él fue muy claro. No necesita nuestro dinero. Mira, Jaime, yo puedo sacar la plata del banco. Pero ¿será que me la puedes dar vos para ir a visitarlo? ¿No? Que se las arregle él solo. No insistas. Te dejaron bien madreado, ¿no? ¿No entendiste lo que te dije? Estos tipos te pueden matar. ¿Qué haces? Estoy planeando mi futuro. Apenas que salga de aquí. ¿De qué? ¿De taxista? No, idiota. Soy piloto. ¿De verdad eres piloto? ¿O la cárcel te frío el cerebro? Piensa lo que se te dé la gana. ¿Qué volabas? Un DC-10. Pero me cansé de tener jefes. Eso no es para mí. Dime, por favor, que te agarraron traficando drogas, hermano. Marihuana. 100% pura. Recolectada en Colombia.
La mejor. Colombia, mi segunda patria. ¿Cómo así? ¿Tú no eres mexicano? De padre, pero de madre colombiana. ¿Y qué crees? También traficaba marihuana. Ya, la verdad es que tienes cara de vicioso. Ah. Güero, escúchame. ¿Por qué no nos dejamos de pendejo? Nos reconciliamos y hacemos negocios. Yo solo hago negocios con personas en quienes confío. Y definitivamente no confío en ti. Ramiro. Margarita, salúdame pues. Yo vine a arreglar todo esto, tranquila. Sí. Bienvenido a Medallo. Vos te vas conmigo. Celis. Yo pelado. No va a pasar nada a mí. Hay recuerdos que la mente quiere borrar para siempre. Pero ahí, en esa cárcel, se reabrió un capítulo que había mantenido cerrado por años. Chito, te andaba buscando. A ver. Vamos rápido. Que sí. Que sí. Ya, por favor, So I won't ¿Ya hiciste lo que pudiste? Pablo, llegó tu encargo. Pero vea quién apareció. El que estaba paseando por la usa de cuenta mía. ¿Y qué me trajiste? Pues don Pablo, vine a ponerle la cara. Vine a rogarle el favor que suelte a mi hermano, que él no tiene nada que ver en todo esto. Miro. ¿Sabe pa' dónde va? Están hablando. ¿Y dónde está la plata que nos robaste? No, don Pablo, es que usted cómo está diciendo que le robamos. Es que nosotros en ningún momento lo robamos. A mí simplemente Nacho Montero me convenció de que me llevara esa mercancía para venderla, darle a usted el doble y convertirnos en socios. Pero qué inteligente, ¿cierto? ¿Y el billete? Lo que pasa, don Pablo, es que la policía nos cogió y se quedó con la merca, pero por eso estoy aquí dándole la cara, ¿sí me entiende? ¿Y entonces qué? Vos venís hasta aquí a salirme con un chorro de babas. No, Pablo. Escúcheme un momentico, mire. Nacho Montero tiene muy buenos contactos en los Estados Unidos.
¿cierto? Allá nos podemos vender la marihuana a muy buen precio y nos llenamos de plata absolutamente todos. ¿De qué me sirve a mí que ese granihuevo tenga contactos y está encanado? Pues sueno entonces. No. Espera un momentico, sí, don Pablo. Espera un momentico. Mire, si quiere, yo me le quedo aquí trabajando, ¿cierto? Yo tengo una casita que le puedo dar en parte pago. Y mientras que consigo la merca y vuelvo y le pago el triple, le pago el doble, lo que usted necesite, don Pablo. ¿Vos me estás viendo las huevas a mí? ¿Vos crees que puedes venir a robarme y esto se va a quedar así? ¿Sabes que por tus manos va a matar a tu hermano? Mire, don Pablo, yo le suplico, yo le ruego el favor, se lo ruego. Si quiere, yo me le devuelvo a los Estados Unidos cargadito en mercancía. Yo me le devuelvo su correo, pero por favor no me vaya a matar ni a mí ni a mi hermano, sí. Escucha al mal, Pablo. Si los quebramos a los dos, no recuperamos nada. De pronto así recuperamos de a poquito. Estás de buenas. Agradecerle al primo que te salvó la vida. Ey, deja de chillar, mírame. Mientras pienso qué hacer con ustedes dos, se van a quedar aquí hasta que me paguen hasta el último hijo de peso. Trabajando. Y a la primera voy a matar a la mujer de este almocoso, ¿viste? Hey, se trata de olvidar de las duchas. Ojalá fuera tan fácil, hermano. Pero cuando a uno le pasan esas cosas, eso se queda aquí. Toda la vida. ¿Acaso tú fuiste víctima de...? Sí. Era un niño. ¿Se lo dijiste a tus padres? Claro que se los dije. Nacho me contó que Ernesto abusó de él. No asumamos cosas que no estamos... Pero no me estás seguros. oyendo. Tu hermano abusó de nuestro hijo. Tal vez lo soñó. Ya ves la imaginación que tienen los niños. Es mejor que no hablemos. Vas a decidir no creerle. Me haces el favor y vas ya y confrontas a Ernesto. Yo no voy a confrontar a Ernesto. Y es mejor no hablar del asunto. Mi papá decidió no creerme a mí. Le creyó a su hermanito. Y pues desde entonces nos detestamos, hermano. Sabes que para el coronel yo soy la vergüenza de la familia. ¿Coronel? Sí, sí. Es militar. Trabaja ahí en el consulado mexicano, como parte de la seguridad. Wow. Qué elegante. Uy, sí. Muy elegante. Si por él fuera, yo estaría en Vietnam dándome vale, hermano. Pero que se joda. Porque soy pacifista, ¿no?
Pues, para ser pacifista, hoy demostraste que eres un guerrero. Sí. Hay que tener cojones para atacar a estos pandilleros abusadores. Nah. Son basura, hermano, nada más. Nacho, si sigues buscando socios, podemos hablar sobre un negocio. Los mágicos de Medellín quieren meter droga aquí a Estados Unidos. ¿Sabes qué, Liv? Necesitamos abrir otras rutas, hermano. Tú sabes que los gringos mueren por volarse la cabeza, hermano. Vietnam los dejó fritos. No. Les dicen mulas porque llevan la carga como mulas. Es que no sé si me estoy explicando. Tú y yo agarramos maletas de doble fondo y metemos toda la droga abajo. ¿Qué pasa? Si hacemos esto, nos va a ir muy bien. Vamos a comprar avionetas. ¿Qué? Pues piloto ya tenemos. Ay, ¿qué más quisiera yo? Pero no es tan sencillo conseguir una avioneta. Va a ser un madrazo. Y tú y yo lo vamos a controlar todo. Las ganancias se van a multiplicar rapidísimo. Pero ¿cómo conseguimos que no les detengan? Hay que repartir mucha plata. Les conseguimos unas viejas así como preciosas, enormes, ya sabes, para que la negra se distraiga. Y cuando menos se lo imaginen, tú te encargas de pilotear. Yo me encargo de todo lo demás. I'm ready. Let's rock and roll. Let's rock and roll. Sí, oficial. Es visita. Visita. Ay, mamá, ¿qué estás haciendo aquí? ¿Cómo que qué? Pues vine a verte. Oye, dime una cosa. ¿Mi papá vino? No. La verdad es que encontré una plática por ahí en el parqueado y decidí tomar un avión y venirme para acá. No. Me da mucho gusto que estés aquí, pero ya sabes cómo es el coronel. ¿Qué importa? Estaba tan angustiada de no saber nada de vos. ¿Te han dicho algo de cuándo vas a salir? Porque es que como aquí están cometiendo una injusticia contigo. Sí. Yo creo en ti siempre. Mamá, tal vez deberíamos de... Yo sé que vos sos inocente. Y que muy pronto vas a salir de aquí. Sí. Yo tenía muchas ganas de contratarte un abogado o algo, pero pues la plática que me encontré en mal parqueada era más menuda que cualquier otra cosa. Mira, mamá, por favor. Estoy bien. De verdad, ¿sí? Por favor, no te preocupes. No, pero ¿y cómo no? Mírate cómo estás. ¿Qué? No, pues comida 5 estrellas no hay. Estás más flaco. ¿Flaco? Ay, sí. No, es la ropa, es un engaño. No, mira, nada más. Es una cárcel VIP. La verdad es que siempre tuve una relación bien especial con mi mamá. A pesar de lo mucho que mi papá quería separarnos, ese día ni siquiera me preguntó qué crimen había cometido. Ella siempre creyó en mí. Pero después de eso pasó mucho tiempo antes de que nos volviéramos a ver. Y en circunstancias muy distintas. Pagué menos tiempo en la cárcel de lo que esperaba. Lieberman ya había salido a montar nuestra empresa y yo salí con toda la energía de meterme en ese viaje. ¡Vámonos! ¡Ábreme esa puerta! ¡Órale! Lo que no sabía es que me esperaba un pequeño problema. Today is your last day in this prison. These are your things. Now they are going to take you to the airport. The airport.
Right. Perdón, ¿qué no se supone que estoy libre? I don't get it. You lost your legal residence in the United States. You will be deported. Deported. Right. No. Están locos. No me pueden quitar la residencia así nada más. Which country would you like to go to? Mexico or Colombia? I'm sorry you're not listening. I can't leave this country. Colombia or Mexico? Colombia. Please proceed. Colombia no solo me esperaría para resolver negocios pendientes, también traería otras sorpresas. Qué bueno que no te olvidaste de tus amigos, tonto hermoso. Ahora sí vas a saber lo que le pasa a los hablamías como vos. Juan Pablo, habla mierda el presidente. Sí. Yo soy un hombre de palabra y le voy a pagar. Ya tengo a la gente que me lo va a comprar y van a pagar mucha plata por su producto. Mírame la cara de que te estoy creyendo todo lo que me estás diciendo. Pues como lo veo, aquí hay dos opciones. O me mata, o hacemos negocios. Don Pablo, yo le voy a hacer muchísima lana. Bueno, ¿y quién es la pinta que quiere comprar el producto? Se llama David Lieberman. Una fichita que me encontré en la cárcel. Él tiene todos los contactos de Canadá. ¿Canadá? Sí, Canadá. Don Pablo, en Canadá la gente fuma hierba como locos. Están aburridos, no tienen nada que hacer. Y además son buenos. Confían en todo el mundo. No hay controles fronterizos. Y la policía usa sombrero vaquero, pero no traen pistolas. Es el lugar perfecto para hacer negocios tranquilos. Y David, bueno, pues David ya está cerrando todos los detalles para que eso funcione, así que, pues ustedes dirán. Pablo, se mantiene todo como muy craneado, ¿no? No, doctores, perdónenme que me meta. Pero eso no es tan así como este bobo te dice. Él mismo no dijo que lo deportaron. ¿Cómo va a volver a ese país? Ay, por favor. ¿Que tú no sabes que Colombia es el paraíso de los documentos falsificados o qué? ¿Oíste, Ignacio? ¿Y en cuánto tiempo estaría listo para arrancar? Mire, don Pablo, si todo va bien, 3 semanas, 1 mes a lo sumo. 3 semanas o 1 mes. 3 semanas. 3 semanas. Solamente necesito una cosa más. Que me liberen a Ramiro. Yo nací de noche, pero no anoche. Mire, don Pablo, no le quiero faltar el respeto, ni mucho menos, sí. Pero bueno, yo tiene tiempo que no vivo acá en Colombia. Él tiene los contactos, para eso lo necesito, porque necesito sacar los papeles, todo eso. Por mí, puedes ir a buscar tus documentos a la mierda si querés. Pero Ramiro no sale de aquí. Es que ese es el seguro que yo tengo para que vos te devolvas con mi plata. Bueno. 3 semanas. 3 semanas. ¿Oíste, Ignacio? ¿Estamos? Para servirle. Me encantaría contratarlo. ¿Usted sabe con quién está hablando a mí? No, hermano. Vea, pelado, para que usted meta en este negocio, le hace falta uno que otro muertecito como estos.